Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Siempre me dejan un poquito retrasada porque, disculpen, no es mi problema, sino es cuestión de, creo que ustedes tienen clases hasta muy tarde. Entonces no me permiten ingresar a mi hora. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar la sesión de hoy día. A ver, siempre me gusta iniciar una sesión preguntando cómo están, cómo les ha ido. Lucas, no. Ujú. Lucas. Por favor, pueden silenciar el audio. Ya. Listo, vamos a empezar la sesión de hoy día, ¿ya? Entonces vamos a empezar eh, viendo un video, ¿ya? Ya, se escucha bien, estudiantes? A ver, ¿se escucha bien? Buenas, dígame por favor si se escucha bien el audio. Bueno, vamos a ver este video una parte, ¿sí? Y luego vamos a pasar a la conversación, ¿ya? Me acompaña César Espinosa. Buenas noches, César. Buenas noches, Doris. ¿Qué te parece si conocemos a quiénes serán los protagonistas de esta noche? Saludamos la presencia de ambos candidatos a la presidencia que nos acompañan esta noche en la Ciudad Blanca. Este debate presidencial de segunda elección es promovido por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su programa Voto Informado.
informado de la Dirección Nacional de Educación. Cuenta con el apoyo del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES, Idea Internacional, la Asociación Civil Transparencia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el Instituto Nacional Demócrata, el Proyecto Perú Debate 2021 y el Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica Pulso PUC. Quiero recordarles que la transmisión de esta noche es posible gracias a la señal de PPU y de JNTV, así como a través de las redes sociales institucionales del Jurado Nacional de Elecciones. Es importante mencionar además que el debate presidencial es impulsado por la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y los medios que la integran a nivel nacional, quienes a través de sus señales permiten que este debate llegue a todos sus hogares. Asimismo, debido a la pandemia de la COVID-19, como en los demás debates realizados por el Jurado Nacional de Elecciones, este evento cumple con todos los protocolos de bioseguridad y normativas aprobados por el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. Del mismo modo, recordar que este debate tiene como finalidad que la ciudadanía contraste las propuestas de gobierno de cada partido político, buscando con ello la emisión de un voto informado y programático. Respecto a la dinámica o metodología del debate, a continuación un video para poder comprender mejor esta. Bienvenidos al debate presidencial de la segunda elección 2021. El debate cuenta con la participación de los candidatos presidenciales correspondientes a los dos partidos políticos que pasaron a la segunda fase de la elección presidencial. Adicionalmente, se contará con la participación de 10 ciudadanos y ciudadanas que formularán preguntas a los candidatos. El debate se dividirá en 6 bloques, cada uno de estos con una temática específica. Bloque 1, el Perú del Bicentenario. Bloque 2, salud y manejo de la pandemia. Bloque 3, economía y promoción del empleo. Bloque 4, educación, ciencia e innovación. Bloque 5, lucha contra la corrupción e integridad pública. Bloque 6, derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad. El bloque 1 tendrá un formato de presentación del tema y cada candidato tendrá 2 minutos para desarrollarlo. Del bloque 2 al bloque 6 tendrá un formato semiestructurado, con intervenciones de diálogo abierto, con preguntas de la ciudadanía y se compondrá de la siguiente manera. Primera parte. Cada candidato tendrá 3 minutos para la presentación de sus propuestas y planteamientos. Segunda parte. Los dos candidatos tendrán un diálogo abierto en donde cada uno tendrá 4 minutos de participación. La administración de tiempo dependerá de cada uno. Tercera parte. Un primer ciudadano o ciudadana tendrá 30 segundos para formular una pregunta a los dos candidatos, en donde cada uno tendrá 1 minuto y medio para responder. Luego, un segundo ciudadano o ciudadana tendrá 30 segundos para formular una pregunta a los dos candidatos, en donde cada uno tendrá 1 minuto y medio para responder. Cuarta parte. Finalmente, cada candidato contará con 1 minuto para transmitir su mensaje de cierre. Y para garantizar la equidad de trato y la transparencia, el orden de participación de los candidatos se determinó por un sorteo realizado el 18 de mayo ante un notario público y en presencia de los representantes de cada partido político. Los candidatos deberán participar en el debate manteniendo las buenas prácticas, la tolerancia y el respeto, libre de agresiones y opiniones que atenten contra la dignidad del candidato contrario. Estamos todas y todos invitados a ser testigos y celebrar este debate de gran importancia para el Perú. En cuanto a las reglas del debate, es importante precisar a ambos candidatos que las reglas del debate se fundamentan en los principios del derecho a la competencia política, libertad de expresión, tolerancia política e igualdad, por lo que invocamos el respeto de las mismas. Cualquier interrupción o agravio por parte de los técnicos representantes no será permitido. Como ya es conocido por ustedes, está prohibido que los candidatos de ambos partidos políticos realicen cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el debate. Se recuerda que según lo acordado por los partidos políticos, los moderadores tenemos la facultad de establecer el orden en el caso de que alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insultos.
Sin mayor preámbulo, vamos a dar pase entonces al primer bloque temático de esta noche. Antes de iniciar, hemos preparado un video sobre el tema a tratar. Los invitamos a verlo. Bloque 1. El Perú del Bicentenario. Cuando nacimos como república, se presentó el desafío de conformar una base de ciudadanos con derechos y la facultad para autogobernarnos. Estos son los hitos más importantes, luego de 200 años de una república en construcción y 12 constituciones. La primera constitución de 1823 reconocía la ciudadanía a los hombres casados o mayores de 25 años, alfabetos propietarios o profesionales. En la Constitución de 1839, la ciudadanía se extendió a los hombres mestizos o indígenas analfabetos. En 1908, se dio la ley que permitía el ingreso de las mujeres a la universidad. Y en 1919, se decretó la jornada de 8 horas como medida general para los trabajadores. En 1920 se da la primera ley de reconocimiento de comunidades indígenas. En 1956 se les reconoce a las mujeres su condición de ciudadanas independientemente de su estado civil. Y en 1979 que el sufragio es universal, sin condiciones de instrucción educativa o sexo. En el 2005 se aprueba la ley que habilita el voto a policías y militares. En el 2020 se aprueba la ley de paridad y alternancia de género. Todos estos hitos ocurrieron en un contexto de constantes interrupciones de los gobiernos electos y mucha inestabilidad política, sobre todo en las primeras décadas de la República. Así, desde 1826 hemos tenido 59 años y 36 presidentes de gobiernos producto de golpes de Estado, 136 años y 30 presidentes de gobiernos electos en procesos electorales o transiciones institucionales. Al 2021 nos encontramos en el periodo más largo de continuidad de gobiernos electos de nuestra historia. Damos pase a la primera parte de este bloque que trata sobre el Perú del Bicentenario. En esta primera parte, ambos candidatos contarán con 2 minutos para su exposición. Siendo así, damos pase entonces, de acuerdo con el orden previamente establecido, al candidato Pedro Castillo, de Perú Libre. Tiene usted 2 minutos para su exposición. Adelante. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches, Perú. Buenas noches, Arequipa. Buenas noches, señores moderadores. Señora Fujimori, buenas noches. En primer lugar, gracias a Dios por traerme hasta acá y gracias por haberme permitido llegar a este escenario, llegar a esta altura políticamente. Gracias a miles de compatriotas que nos han acompañado en diferentes pueblos, en diferentes caminares. Vengo desde Puña. Soy maestro del Ande, de la escuela olvidada. He compartido con mis alumnos muchos años, 24 años de servicio. He compartido con mis ronderos mi servicio cuidando la salud social de mi pueblo. Vengo desde este espacio del Magisterio Nacional preocupado por educación. Vengo con las manos limpias. Vengo a decirles que soy un hombre de trabajo, un hombre de fe, un hombre de esperanza. Me he formado trabajando todo el tiempo de mi vida. Yo sé lo que es rascar una olla para compartir y darle alimento a mis hijos, para dar alimento a mis alumnos. Yo sé barrer una escuela donde no hay un personal de servicio. Yo sé cómo es que tenemos que cautelar, cómo tenemos que cuidar lo que se suda. Nosotros, los del campo, nosotros los del Ande, sabemos muy bien que el mejor abono de la tierra es el sudor del hombre. Mentira es lo que dicen que vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar el pan, que te vamos a cerrar la puerta, que vamos a quitar tu casa, que vamos a quitar tu propiedad. Los que trabajamos sí sabemos cómo se cautela. Tu propiedad, mi propiedad, nuestra propiedad se cautela. No pobres en un país rico. Palabra de maestro. Gracias, candidato Pedro Castillo, de Perú Libre. Ahora escucharemos por 2 minutos a la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Adelante, candidata. Muy buenas noches, Arequipa. Buenas noches, Perú.
Buenas noches, señor Pedro Castillo. Hoy es el día más importante de este proceso electoral. Después de muchas excusas, finalmente estamos acá para que usted pueda contrastar y comparar las ideas y planes de gobierno de ambos candidatos. Pero lamentablemente tengo que empezar mi exposición en este debate rechazando categóricamente los sucesos de violencia que ocurrieron el día de ayer. Usted, señor Pedro Castillo, con su lenguaje y sus mensajes de odio, de división, de lucha de clase, no solamente ha generado las agresiones contra periodistas, sino el día de ayer contra ciudadanos que libremente salieron a expresar su opinión. Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra. Yo hoy vengo a dar propuestas para sacar adelante nuestro país en medio de esta terrible crisis sanitaria y económica. Sueño con un Perú Muy bien, ya hemos visto el video, ¿no? Hemos visto un video. A ver, alguien me dice de qué creen que vamos a hablar entonces en esta sesión. ¿Alguien podría decirme de qué creen que vamos a tratar en esta sesión el día de hoy? Francesca Vargas, a ver, díganos, Francesca. Francesca. Francesca Vargas. Adelante, Francesca. Francesca. Miss, buenas, sobre el debate. Veo Ah, dos candidatos, están hablando sus propuestas, ¿no? Están debatiendo. exactamente. Eso quiere decir que esta sesión vamos a tratar de ¿no? Hemos visto en la sesión anterior, ¿no? De que en durante todo este proceso nosotros vamos a trabajar diferentes estrategias, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros desarrollar nuestra comunicación oral, ¿verdad? Entonces, habíamos visto diversas de ellas, muchas de ellas, entonces, pero uno que es muy potente para el trabajo también en aula es el debate, ¿no? ¿Por qué el debate? Ahora vamos a ver por qué el debate. Por ejemplo, en el debate que nosotros hemos visto, ¿no? Ah, por ejemplo, ¿qué han visto en ese debate? ¿Quiénes participan, por ejemplo? ¿Cómo se desarrolla ese debate, ¿no? Pero sin embargo, vamos a empezar con estas preguntas. ¿Cuál creen que es el propósito comunicativo de este debate, por ejemplo? Frecia Alba Ávila, ¿sí?
decirnos cuál es el propósito comunicativo de este debate? El propósito comunicativo del debate es dar a comunicar lo que cada candidato propone en su propuesta sobre la población o lo que va a ofrecer hacia una comunidad para que el poblador o la persona vote por él y tenga tenga un buen propósito para que sea un buen candidato. Muy bien, Fresia, claro. Ese es el sentido de este debate, ¿no? Así es que yo les pregunto, todo debate tendrá un propósito comunicativo o no? A ver, Eleida. Hola, amigo, buenas Eleida. noches. Buenas noches, Eleida. ¿Tú crees que todos los debates tienen un propósito comunicativo? Yo pienso que sí, Miss, porque es importante la comunicación para poder llegar a buenos acuerdos, ya sea en familia, en el trabajo, en todo sentido, ¿no? Pienso que sí es importante, Miss, los debates. Claro, es importante y todo debate tiene un propósito comunicativo, si no, ¿para qué hacen el debate, no? No tendría sentido hacer un debate si yo no voy a comunicar algo, ¿no? Por ejemplo, en Así es, este Miss. caso, los dos, como dijo como dijo Fresia, ¿no? Sí, pues hay una intención de cada uno de los candidatos. ¿Cuál es esa intención? Es presentar sus propuestas para qué, para informar al todo el pueblo peruano, a la ciudadanía peruana, para que ellos, para que nosotros conozcamos, a ver, qué propone cada uno. Entonces, nosotros sabiendo qué propone cada uno, podamos elegir con libertad. Ya, yo digo, ya, a mí me parece bien que Keiko Fujimori, esta es su propuesta, yo voto por ella. Ya, o yo digo, este es Pedro Castillo, esta es su propuesta y yo voto por él, ¿no? Entonces, esa es la intención comunicativa, ¿no? Entonces, ¿y qué elementos podríamos identificar en este debate? ¿Qué elementos hemos podido identificar? A ver, Gypsy Tangoa. Gypsy Tangoa, a ver. ¿Qué elementos hemos podido identificar en este debate? Gypsy. Claudia Stephanie. Okay. Claudia Stephanie. Sí, ¿me escucha a mí? Sí, le escucho, sí te escucho, Claudia. Ya. ¿Qué elementos has podido identificar en este debate? Sí, yo creo Que los elementos sería la comunicación, esas cosas, uno de los elementos, la comunicación, sus propuestas que ellos tienen, podría ser ¿Qué eso, más? ¿no? Un mensaje. claro, un mensaje que ellos van a ¿Qué más? conocer. ¿Qué otros elementos? Otros elementos. No, tocó mucho. Lo más es que ellos La población dando sus propuestas, ¿no? Ellos tratan así con esos de llegar, tratan de que las personas los conozcan, su trabajo, lo que ellos quieren hacer. Claro, ¿no? Muy bien, gracias, Claudia. A ver, otra pregunta. ¿Por qué es importante un debate? A ver, Miss, buenas noches. buenas noches, Jersey. Díganos, ¿por qué es importante un debate? O sea, un debate es importante, Miss, porque dan a conocer las propuestas. Mediante esas propuestas uno analiza por quién vamos a votar. Claro, en este caso, ¿no es cierto? Sí, Miss. Ya, exactamente. Eso es lo que nosotros queremos que nosotros debemos identificar. A ver, ¿cuáles son el propósito de un debate? ¿Para qué nos puede servir a nosotros como futuros docentes, no?
Sí, Miss. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que a mí del debate me pueden ayudar para desarrollar aprendizajes en mis estudiantes? ¿Y de qué manera el debate a mí me ayuda a desarrollar esas competencias que yo necesito, ¿no? Para ejercer, ¿no? Con solvencia mi carrera de docente, en este caso. Y también mi ciudadanía, ¿no? Nosotros estamos hablando mucho últimamente de ciudadanía, porque esta pandemia, ¿no? Nos ha, como dicen muchos, nos ha desnudado y nos hemos dado cuenta cuáles son nuestras debilidades como ciudadanos. Entonces nosotros tenemos que mirar eso y saber qué nos falta y cómo podemos desarrollar, ¿no? Entonces, y hemos tenido pues una cosa, pero así muy interesante, que hemos tenido una pandemia y dentro de ese contexto hemos tenido unas elecciones presidenciales, ¿no? Y unas elecciones presidenciales tan sui generis, ¿no? Que nos ha llevado de repente momentos a una ciudadanía muy polarizada, ¿no? Hemos tomado partido por uno, por otro, y en ese contexto ha surgido muchas situaciones, y de tal manera que nos hemos visto cómo somos como ciudadanos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender de esos problemas, ¿no? Que hemos podido vivenciar. Tenemos que aprender para nosotros mejorar como ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es un debate? Aquí ya les traigo, ¿no? ¿Qué es un debate? Dice, el debate es una técnica de discusión formal que se caracteriza por enfrentar dos posiciones opuestas respecto de un tema polémico. Y eso lo hemos visto en este debate, ¿verdad? Hay dos personas, ¿no? Cada una con una propuesta diferente, y seguramente el debate tiene más tiempo, pero solamente como muestra hemos presentado la primera parte, ¿no? Y donde ambos han presentado y ha suscitado una discusión, pero no es una discusión donde se ponen a pelear, ¿no? Sino una posición cada uno, ¿no? Y además dice, es el enfrentamiento de ambas posiciones es planteado de acuerdo a ciertas normas. Ustedes se han dado cuenta que dentro del debate los moderadores han puesto algunas reglas, ¿sí? ¿O no? Sí, Ha habido unas profesora. reglas, ¿no es cierto? Sí, Exactamente. Entonces, sí. el debate tiene que tener esas normas, reglas, dice previamente establecidas y aceptadas por los oponentes, y cuyo resguardo está a cargo de un moderador. Y todo esto lo hemos visto, no lo hemos visto en el debate que... Sí, A profesora, ver, Sheila, ¿tú qué opinas? con respecto al tiempo, por ejemplo, está ahí un Ajá. tiempo limitado, en este caso era de 3 minutos. Después el respeto al intercambio de opiniones, ¿no? Al intercambio de propuestas, respeto también. Y también había una regla que decía que si alguno faltase el respeto al otro, bueno, se le iba a cortar, ¿no? El hecho de manifestarse, ¿no? No recuerdo muy bien ahorita más, pues, profesora, porque estoy con un dolor bastante fuerte, pero estoy tratando de participar también en su clase, porque me gusta en realidad. Gracias, profesor. Buenas Gracias, noches, Sheila. disculpe, no le saludé, buenas noches, me disculpa. Buenas noches. No, está bien, Sheila. Si usted se siente mal, también puede retirarse. No le vamos a tener aquí a pesar de que está enfermita, ¿no? Profesora, le quiero escuchar, por eso es Ya, que estoy. Sí, sí. gracias, Sheila. Entonces, miren, en ese debate cortito, pero hemos podido ver todo esto lo que nos dicen, ¿no? Entonces, qué importante, qué interesante es pues mirar y vivenciar estas estrategias, ¿no? Para nosotros poder analizar y ver cómo nosotros nos puede ayudar, ¿no? Aquí están los elementos del debate. Era una pregunta anterior. ¿Cuáles eran esos elementos, no? Y los elementos, miren, ¿cuáles son esos? Conocer y defender las opiniones acerca de un tema específico. Creo que lo dijeron, ¿no? Alguna de ustedes lo dijo. Muy bien, presento una opinión y esa opinión la voy a defender, ¿no?
pero tengo que argumentar. ¿Y cómo voy a argumentar? ¿Recuerdan ustedes cómo se tengo que argumentar? Dice con información válida, con bibliografía, ¿no? Yo voy argumentando con información estadística, tengo que argumentar mi opinión, ¿no? Dice sustentar y dar elementos de juicio. ¿Qué es un elemento de juicio para ustedes? Son hipótesis que nosotros vamos a plantear, ¿no? Un elemento de juicio. Entonces son preguntas que podríamos hacer al público, ¿no? Donde yo esa pregunta lo sustente con algunos argumentos válidos. Y los elementos de juicio también son aquellas posiciones que toma el participante en el debate frente a un hecho, ¿no? Es como, por ejemplo, yo diría, ¿no? Que la delincuencia en el Perú, me parece, esa es mi opinión, ¿ya? Ese es mi elemento de juicio, me parece, o estoy segura que de acuerdo al INEI, en los últimos años, se viene incrementando, ya estoy validando con una información estadística, se viene incrementando en el Perú, por lo tanto, la policía debe implementar algunas nuevas estrategias para poder contrarrestar este incremento de la delincuencia. ¿Se dan cuenta? Eso yo lo estoy sustentando con una información válida, porque el INEI permanentemente hace esos estudios y sabe cómo se incrementan, ¿no? Los diferentes problemas, la drogadicción, la delincuencia, la violencia, todo eso estadísticamente está sustentado, ¿no? Dice, facilitar la toma de decisiones sobre algún tema. A ver, ¿qué diríamos nosotros que un debate nos ayuda a tomar decisiones sobre algún tema? ¿Por qué diríamos eso? A ver, ¿quiénes están? A ver, voy a ver. A ver, Naider Milagros. Naider Milagros, a ver. Noelia Torres. Mis buenas noches. Usted es para Noelia Torres. Sí. Bien. A ver, Noelia, ¿por qué nos dice que tomar nos facilita, un debate nos facilita a nosotros tomar la decisión sobre algún tema? Sí, nos puede facilitar porque conforme a los que ellos están proponiendo, ya nosotros tenemos que pensar, tomar una buena decisión sobre quién vamos a votar. Exacto. O a cuál de los dos candidatos vamos a elegir. Claro, en este caso, ¿no es cierto? Entonces es igual en cualquier debate sobre cualquier tema, ¿no? Se presentan generalmente dos posiciones, ¿no es cierto? Entonces cada posición nos va a argumentar. Y entonces nosotros, con todo nuestro saber, nuestras propias interés también como ciudadano, como persona o como aprendiz, a analizar esas dos posiciones, ¿no es cierto? Entonces, al analizar esas dos posiciones, yo digo, ya, este es así, este es así. Entonces, por lo tanto, yo me inclino por una de las posiciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por eso es importante el debate. Y otro elemento dice, ejercitar la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación activa. A ver, vamos a preguntar a otra compañera. A ver, tenemos dos personas que han levantado la mano. A ver, vamos a ver. Vamos a darle prioridad a las personas que levantan la mano. Yo no las veo.
Ya ahí está. Gilda. Gilda. Mis buenas noches. Me parece que, buenas noches, Miss. Me parece que en ejercitar la expresión oral es que ambas personas den su opinión y la otra persona también tener, de poder escucharla y así también poder ambas dos compartir y participar, tener tolerancia, también tener, que ambos dos tengan libertad de expresión y hablar con respeto también. Esa es la capacidad también de escuchar a ambas personas, no entre decir ni según no le parezca a la otra persona cortarle, sino también saber escuchar y tener buena participación. Sin nada de estos elementos no puede haber un buen debate. Ah, exactamente. Gilda, ¿cuál es tu apellido? Gilda Rodríguez, Miss. Ya. Gracias. Gilda Rodríguez Mendoza. Mendoza, muy bien. Muchas gracias, Gilda. A ver, Francesca, ha levantado la mano. Después de Francesca, Gloria Ruiz Tarazona. Francesca, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo Gilda? Sí, profesora, estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañera, ¿no? El ejercicio es tener, en que para debatir un tema o lo que están no una forma de discutir, ¿no? No es una forma, es respetar los minutos, cuando uno está dando la opinión, escuchar, analizar y luego hablar, ¿no? Y participar en el momento indicado. Y mediante mediante alguna persona, ¿no? Así como usted, ¿no? Usted nos da un tiempo determinado para hablar, darnos sus opiniones de la clase, ¿no? Muy bien, Francesca, gracias. Sí, para reforzar esto un poquito, ¿no? Dice ejercitar la expresión oral. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros trabajamos lo que es un debate, entonces yo para poder dirigir ¿no? a un público, lo que tengo que hacer es prepararme, ¿verdad? Tengo que prepararme, tengo que buscar, por decir, un lenguaje, tengo que preocuparme en el lenguaje que yo voy a utilizar para dirigirme a los participantes, ¿no? Después, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que ejercer, que conocer sobre el tema que voy a hablar, ¿no? Tengo que conocer el tema para poder, y tengo que dominarlo para poder expresarme con solvencia, ¿no? Entonces, miren todo lo que nos ayuda a nosotros a desarrollar el debate, ¿no? Porque yo no puedo ir y presentarme ante un público sin conocer, sin haberme preparado, ¿no? Entonces, por eso dice que nos ayuda a ejercitar la expresión oral. A ver, Gloria Ruiz Tarazona, díganos usted, por ejemplo, de qué manera el debate nos ayuda a desarrollar esa capacidad de escucha. Gloria. La escucho, buenas noches. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Ya, Gloria, la pregunta era, ¿no? ¿De qué manera el debate nos ayuda a desarrollar la capacidad de escucha? Bueno, nos ayuda en la manera de que somos, como se dice, cada quien con su idea, y creo que en esa manera nos hace respetarnos, ¿no? A diferentes opiniones. Creo que la palabra clave es eso, ¿no? Tener ese respeto hacia la otra persona, así no estemos de acuerdo, tal vez, ¿no? O estamos de acuerdo, pero como es un debate, es entre dos personas, como se dice, entre contra, ¿no? Damos el ejemplo nomás de la política, ¿no? Hay muchas cosas que ambos van por un bien, pero tienen distintas ideas, distintas formas, distintas didácticas o técnicas para lograr su objetivo. Y ahí es donde empieza el debate, ¿no? Claro, exactamente, ¿no?
estamos ante un público y no podemos faltarnos, como dijeron los moderadores, ¿no? Las reglas son estas, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que respetar la opinión de los, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Si queremos, el debate te permite nosotros debatir justamente la otra opinión con mis propios argumentos, pero sin faltar el respeto del otro. Y dejar que termine de hablar uno para empezar nosotros a hablar, ¿no es cierto? Entonces, miren, eso también nos ayuda el debate. Ahora también nos dice que un debate promueve la participación activa. Claro, por supuesto que sí. Entonces, durante un debate en un contexto normal, por ejemplo, terminan los ponentes, ¿no? Y comienzan las preguntas del público, ¿no? Entonces, todo el que asiste a un debate está atento, escucha y toma nota de las opiniones de ambos ponentes. Y luego, cuando llega el momento, yo hago mi pregunta, ¿no? Lanzo mi pregunta y empieza nuevamente ese diálogo, ¿no? Entonces, el debate es una estrategia potentísima donde se desarrolla todas las capacidades comunicativas, ¿sí? Se desarrolla la expresión oral, se desarrolla la comprensión, se desarrolla la capacidad escrita, porque yo antes de ir al debate, de presentarme, todo lo que yo voy a hablar lo tengo que escribir, ¿sí? Tengo que escribir. No puede, a no ser que sea pues un super genio que me acuerde de todo lo que voy a decir en el debate, ¿no? Entonces, desarrollamos, el debate nos permite. Entonces, por eso lo trabajamos en este curso, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ninguna. Clarito como el agua. Muy bien. Ahora vamos a hablar las características del debate. Las características del debate, miren, intervienen dos personas o grupos que defienden distintas posturas acerca de un mismo y único tema. Dice, es necesario un coordinador o moderador de la sesión. Y en este debate que yo les he presentado, a ver, primero en el primero, ¿intervienen dos personas? Sí, intervinieron dos personas, dos candidatos, ¿no? Fujimori y Castillo, ¿no? ¿Es necesario un coordinador? Es necesario un coordinador, porque es quien va a dirigir la mesa, va a decir cuándo le toca a cada uno, ¿no? La participación de cada uno, va a poner las reglas, ¿no? Y van a hacer, en cualquier situación, son los que van a intervenir, ¿no? ¿Responde a una duración cronológica siendo equitativa para ambos grupos? Sí, les pusieron tiempo, ¿no? Cada uno, por ejemplo, lo que me acuerdo muy bien es que, por ejemplo, en el primer tema, ¿no? Eran 2 minutos de participación cada uno, ¿no es cierto? Entonces, hay una duración cronológica. Les ponen tiempo, no es que a uno los dejan hablar todo lo que quieran, no. Tienen su tiempo. El tema se trata con libertad, por supuesto, cada uno va a proponer su opinión con libertad, ¿no? Entonces el otro va a debatir, de repente va a decir lo contrario o va a pensar también de repente igual, ¿no? No sabemos. Entonces, pero ambos van a dar su opinión libremente. La sesión finaliza con cierre o conclusión por parte del moderador, quien resume las diferentes posturas e invita a los oyentes a formarse su propia opinión. Creo que sí. Eso sí no lo hemos visto en este debate porque lo hemos cortado, ¿no? Porque si no nos tomaría 2, 3 sesiones escuchar el mismo debate. Por supuesto, la sesión finaliza con un cierre, con conclusión, ¿no? En todo debate. Alguien va a decir, los moderadores, o alguien va a decir de que se trató
de qué manera a nosotros nos contribuye como ciudadanos o como estudiantes o como lo que, teniendo en cuenta cuál ha sido el propósito de ese debate, ¿no? Entonces, sí termina con un cierre. Entonces, estas son las características de todo debate, ¿no? Luego, los elementos de un debate formal. ¿Cuáles son esos elementos? Hay una planificación, ¿sí? Si yo no planifico un debate, ¿qué puede suceder? Me va a salir cualquier cosa menos un debate. Entonces, hay una planificación del tema o hipótesis a debatir de manera clara y acorde al público al que se dirige. Hay toda una organización para hacer este debate, por ejemplo. En Arequipa lo hicieron. Ha habido toda una organización, ¿no? Entonces, de los equipos, desde el orador o representante del grupo, audiencia, bueno, entonces, todo es una planificación para decir dónde vamos a hacer, qué vamos a necesitar, ¿no? ¿Quiénes van a ser los moderadores? Por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense, si no hubiera una organización, nos sale cualquier cosa también, ¿no? Determinación de las estructuras o momentos para que cada parte tenga la palabra. Por ejemplo, un orador puede responder las preguntas del público solo tras finalizar su discurso. Generalmente se da esa forma, ¿no? Por ejemplo, este debate ha tenido 6 partes, ¿no? 6 bloques, dijeron, ¿no? 6 bloques se ha tenido de diferentes temas cada uno. Y así se va determinando, por ejemplo, todo debate. Hay un inicio del debate propiamente dicho, que puede estar a cargo, ¿no?, del mediador o moderador. A veces dentro del debate, además de los moderadores, ponen una persona que hace la presentación, ¿no? Presenta todo ¿no?, quiénes van a ser los ponentes y luego ya de qué se trata el debate y todo eso, pero sí siempre hay un moderador. ¿Qué del moderador? Hay una ejecución, por supuesto, hay una ejecución del debate con los respectivos momentos para que cada parte pueda hablar. Hay una conclusión, entonces cuando termine el debate, decimos de qué se trató, de cómo nos va a ayudar, de qué manera contribuye, ¿no? Entonces, esos son todos los elementos que se da en un debate formal, porque puede haber un debate informal, de repente pueda que sí, pero los debates formales tienen todos estos procesos. Tonos comunicativos de un debate. Es informativo. A ver, vamos a ver. Aline Enrique Requejo Hoyos. ¿Sí está presente? Amelia Díaz. Almida Aguilar. A ver. ¿Qué pasó? Estamos en el curso de comunicación oral. Entonces, cuando yo les llamo, deben salir y vamos a conversar. No tengan miedo. Si estamos acá estamos a cuánta distancia nos encontramos, estamos a través de este medio. Perdamos ese temor de hablar, ¿sí? Yo les pido por favor que perdamos ese temor de hablar, porque el curso se trata justamente de hablar, ¿sí? Vamos a hablar. ¿Nos equivocamos? Posiblemente nos equivoquemos, pero vamos a aprender, ¿sí? Esa es la intención. Entonces, por eso me gusta llamarle. Por ejemplo, yo le estoy llamando a Amelia Díaz. A ver, Amelia. Adelante. Sí, mismo, ¿escucha? Ya, muy bien, Amelia. Ahora, por favor, Amelia,
¿Me puedes leer la primera parte donde dice tonos comunicativos? El primerito, donde dice informativo. A ver, ¿puedes leer y decirme de qué se trata? Completa, basada en hechos y evidencias. Un orador puede ser quien presente esos datos y la audiencia puede ser quien realizará preguntas para despejar dudas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? La información de manera presente los datos y audiencia puede ser. Que primero debemos de informarnos bien sobre el tema que se va a debatir, Miss. ¿Qué más? A ver, ¿le puede ayudar Almida Aguilar? Almida. A ver, Almida. Ana Varela. Aura Varela. Aura. Miss, buenas noches. Buenas noches, Aura. ¿Puedes complementar lo que nos dice, lo que nos comentó Amelia Díaz? ¿Por qué decimos que tiene un tono comunicativo, el debate tiene un tono informativo? Bueno, antes de hacer un debate, de estar en un debate, nosotros tenemos que estar, aparte de estar bien informados, tenemos que dominar el tema para que cuando hagan las preguntas nosotros estemos preparados. Tener Ajá, eso es todo. Muy bien, claro que sí, Aura. Nosotros para presentarnos en un debate, como dice Aura, tenemos que informarnos primero. Tenemos que buscar hechos y evidencias que nos permitan presentar una información válida. ¿No es cierto? ¿Por qué? Sí, Miss. ¿Por qué? Porque los que me están escuchando me van a hacer preguntas, ¿no es cierto? Por eso mismo se trata de información. O sea, nosotros tenemos que dominar el tema para nosotros también dar una información clara. Por eso es que debemos de investigar los hechos. Sí, Miss. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Gracias, Aura. Gracias. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Investigar. Investigar. Y no caer, profesora, en titubeos, ¿no? Y no caer en titubeos a la hora de responder, ¿no? Porque si no estás preparado empiezas a dudar y ahí se da cuenta las personas, bueno, que no desconoces el tema, ¿no? Como pasa también en la enseñanza, ¿no? Los alumnos también se dan cuenta cuando el profesor desconoce el tema y cuando les hace una pregunta y no sabe qué responder, no ha estado preparado, ¿no? Algo así es también el hecho de estar bien informados, ¿no? Exactamente, Sheila. Exactamente, Sheila. Eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos, que la información que nosotros vamos a presentar sea muy bien argumentada, que la conozcamos bien, que presentemos hechos. Y como dice acá, hechos y evidencias, ¿no? Para nosotros convencer al público, a nuestra audiencia, ¿no? De lo que nosotros queremos informar. Bien.
Ahora, a ver, vamos. Yesenia Paredes. Yesenia. A ver, ¿podría leer el segundo punto? Ya. Argumentativo. Los datos que intentan dar razones sobre un punto de vista deben tener un respaldo confiable que lo avale para que el debate no resulte una discusión sin sentido entre las posturas compuestas. ¿Qué significa eso, Yesenia? Que para nosotros poder debatir y para que todo lo que digamos sea confiable, tenemos que respaldarnos o avalarnos de algo que sea real o probarlo como una evidencia. Ya, muy bien. Un respaldo confiable, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser mi respaldo confiable? Puede ser la bibliografía que nosotros siempre les tengo que recordar. Nosotros cuando presentemos algún trabajo, alguna investigación, siempre tenemos que utilizar bibliografía y bibliografía confiable, ¿no? Autores confiables, de prestigio. Cosa que cuando a uno le escuchan decir, mire, yo he leído, por decir, yo les voy a hablar de educación, por ejemplo, de estos tiempos, ¿no? Yo les hablo de Morín, por ejemplo, cuando Morín, él dice que nosotros debemos educar en como dice Morín nos habla de educar en la incertidumbre. ¿Y por qué dice que debemos educar en la incertidumbre? Porque nosotros no sabemos qué puede suceder de hoy para mañana. Entonces tenemos que enseñar que los estudiantes estén preparados ante cualquier circunstancia. Eso nos dice Morín. Entonces yo estoy confiando, he leído a Morín, entonces por lo tanto yo me cojo de él para poder transmitir ese mensaje que yo les quiero hacer llegar. ¿Sí? Bien, sigamos ahora. A ver, ahora Carmela Guamaní. A ver, Carmela, el siguiente párrafo. Buenas noches, Miss. Buenas noches, dice, Carmela. Argumentativo. Los datos que intentan dar razones sobre un punto de vista deben tener un respaldo confiable que lo avale para que el debate no resulte una discusión sin sentido entre las posturas contrapuestas. Carmela, eso quiere decir, como usted dijo, Miss, que hay que usar mucho la bibliografía, ¿no? Tener anexos, ¿no? Anexos para poder nosotros, ¿cómo se llama? Sustentar, ¿no? La información que vamos a dar, ¿no? Para poder debatir. Claro. Yo le he pedido que diga usted el siguiente. Ahora ya. Ahora Claudia Huaynapata, ¿ven? A ver, Claudia. Claudia. Profesora, buenas noches. Buenas noches, Claudia. A ver, el siguiente punto, por favor. Persuasivo. Ya. Yo entiendo cuando nos dice, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vamos a comunicar con la otra persona al momento de, ¿no? De dar nuestra audiencia, o siempre debemos de tratar, ¿no? De nuestra lógica, con simpatía. Muy bien, Claudia. Bien, vamos, me parece genial, disculpen que lo repita, pero me parece genial que a pesar de las dificultades que podemos tener, nosotros nos atrevemos a hablar, ¿sí? Y eso es lo más importante en estas sesiones que vamos a tener, ¿sí? Entonces, en el camino aprendiendo muchas cosas, pero ese temor que a veces tenemos nosotros de dirigirnos a una audiencia, tenemos que irla nosotros manejando. Cosa que cuando lleguemos nosotros a nuestras aulas, ya que nuestros alumnos van a terminar encantados, porque vamos a utilizar diferentes herramientas
para poder convencerlos, ¿sabes? Porque ese va a ser nuestro trabajo. Nosotros vamos a llevar diferentes estrategias, diferentes aprendizajes, y tenemos que hacer que ellos se involucren en ese aprendizaje que queremos que desarrolle, ¿no es cierto? Entonces, pero si yo me pongo al frente y solamente estoy bla, 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 entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Mis estudiantes todos van a terminar o durmiendo, ¿no? Aburridos, Terminan durmiendo o aburridos, ¿no? Entonces, no, yo estoy llevando un tema, yo estoy llevando un aprendizaje, y como yo estoy llevando un tema a una audiencia, entonces yo tengo que utilizar diversas estrategias para, de repente, dentro de esa audiencia yo voy a tener a alguien que no piensa igual que yo. Entonces yo tengo que tengo que prepararme para poder tratar de convencer a esa audiencia de que yo lo que les estoy diciendo es verdadero. Entonces tengo que utilizar diversas técnicas, ¿no? Ya, pues cada uno tiene que prepararse a ver en qué es lo que más domina, ¿no? Si es la palabra, la simpatía, o los hago emocionar, ¿no? A mi audiencia, de tal manera que todos salen, pero convencidos de que lo que dices es verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el debate, de convencer, de persuadir, de hacerles creer, ¿no? Y realmente salgan convencidos de esa reunión, salgan convencidos de que lo que hemos trabajado, lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, lo que hemos conversado, eso es así, ¿sí? Entonces, eso es otra, ¿no? Esas son las formas como nosotros tenemos que comunicar la información que nosotros que estamos presentando hacia mi audiencia para poderlos cambiar de ideas, incrementar, o de repente la persona que está en él piensa igual que yo, entonces fortalece esa idea, ¿no? Entonces, miren todo lo que tenemos que trabajar con el debate. ¿No les parece genial trabajar de esta manera el desarrollo de todo lo que es el área de comunicación, por ejemplo? No solamente comunicación. Nosotros trabajamos todo el área de comunicación para desarrollar la ciudadanía. No sé si les dije que para el nuevo proyecto educativo al 2036, el sombrerito de todos los objetivos estratégicos del proyecto educativo nacional al 2036 es la ciudadanía activa. Ese es el sombrero. O sea, toda la educación, o sea, todas las áreas, toda la educación peruana va a estar enfocada en el desarrollo de la ciudadanía activa. Eso va a ser, ese es el propósito más grande de la educación de aquí al 2036. Y ustedes cuando van a salir como docentes, si algunos ya están siendo docentes, ya están ejerciendo la docencia, pero algunos van a terminar recién, acá a ver, 4 años, en el 2020, 21, 22, en el 2023, 24 ya van a estar en clase, ya van a estar en aula. Entonces ustedes van a ser pues parte de esa movilización por el desarrollo de la ciudadanía. Entonces ustedes tienen que manejar todas estas estrategias, ¿no? Para poder trabajar con sus estudiantes. Y ustedes mismos ser parte de esto, ¿sí? Como docentes. Continuamos. Formas de debate. Debate formal, debate informal, ¿no? El debate formal, por ejemplo, el debate que nosotros hemos visto hoy día es un debate formal.
Ese es un debate formal porque ha sido muy bien estructurado, planificado, organizado, ¿no? Entonces es un debate formal. También hay debates informales. Dice aquel que surge de manera espontánea, sin acuerdo previo ni estructura y que permiten intercambiar los puntos contrapuestos de manera armoniosa, ¿no? Son debates que puede ser también algún debate que surja, ¿no? Que surja de pronto. Dice, suelen ser muy interesantes y genuinos porque afloran los pensamientos y las emociones de cada participante sin premeditados. Por ejemplo, debates que se originan durante una cena familiar o durante una clase de la escuela, ¿no? Por ejemplo, estamos en familia, de pronto alguien plantea un tema y todos comenzamos a opinar, ¿no? Nadie, pero eso sí, no permitamos que tirarnos los platos, ¿no? Sino que hay que saber también, alguien tiene que estar ahí moderando, ¿no? ¿Ya? Entonces, o durante la clase de la escuela, ¿no? A veces un estudiante dice algo, estamos hablando de un tema X, un estudiante dice uno y el otro toma otra posición, tiene otra posición, ¿no? Entonces surge un debate. ¿Y quién es el moderador? El docente tiene que estar moderando ahí para que los estudiantes no se falten el respeto tampoco, ¿no? Entonces, sí, pues, hay estas formas de debate, pero son cortos, ¿no? No hay mucha información. El tema es, ¿no? El tema es así muy corto, muy pequeño, ¿no? Después, ¿qué más podríamos decir de un debate informal? ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Cuál podría ser un debate informal? A ver, Lupe, Liliana, a ver, díganos, a ver, algún otro ejemplo que podría ser un debate informal. Sobre la comunicación oral, Miss. ¿Dónde podría surgir un debate informal? Por un teléfono. Ah, también, ¿no es cierto? Estamos conversando y de pronto podemos hacer, claro, ¿no? Muy Sí, bien, Miss, por un claro. teléfono. Por un teléfono. A ver, Violeta, a ver usted cuál es su idea de usted. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañera. Miss, un debate informal es, por ejemplo, cuando están reunidos, digamos, familia, amigos, y surge ahora como, digamos, el tema político. Cada uno defiende a sus candidatos, pero en base a lo que se escuchó, a lo que se dijo, más no entra con bases, con fundamentos. Y cada uno hasta llega muchas veces a la agresión verbal por eso, por defender, cada uno se apasiona, tanto ese apasionamiento que llegan hasta ese nivel del debate, Miss. A veces, ¿no? A veces se llega a veces esos debates informales, algunos, ojalá que solamente sean algunos, ¿no? A veces llegan a eso, pues a la agresión, ¿no? Porque como no ha sido planificado, entonces no tiene las reglas, entonces puede llegar pues a veces a eso, ¿no? Muy bien, en el tiempo por ejemplo, de las elecciones, los debates surgían hasta en los buses, ¿no? De repente alguien decía algo y comenzaba el debate. Yo presencié un debate en un bus donde un señor empezó hablando de uno de los candidatos y uno hablaba de otro y el otro hablaba, entonces se generó toda una discusión, pero menos mal que no se llegó a... Miss, a veces también en los periódicos informan de una y otra manera distinto y a veces cuando compran, el otro ha comprado la misma información, pero de distinta contexto que viene en el periódico. Y ya como que se da un debate ahí. No, en este tiempo, por ejemplo, los periódicos, todos ya no son tan creíbles, ¿no? Porque uno lee una noticia en un periódico, lo que usted dice es cierto, ¿no? Y lee otro periódico y dice otra cosa. Y cuando vamos al documento, el documento real dice otra cosa. Entonces, como el periodismo, eso también tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? Como los medios informativos juegan, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que leer, informarnos, cómo estos medios, ¿no? Estos medios informativos periodísticos juegan con el público,
porque cada uno informa de acuerdo a los intereses, pues, ¿no? Entonces, eso sí lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Y no confiarnos así a ciegas, decir, no, que el periódico dijo tal cosa, no, vamos a la fuente. ¿Qué dice sobre este caso? ¿Cómo sucedió este caso? Tenemos que investigar. No tenemos que ser muy confiados hoy en día, ¿sí? ¿Quiénes intervienen? Ahí está, miren, nosotros ahí tenemos, ya lo hemos visto el debate. ¿Quiénes intervienen? Los expositores y el moderador. Chicos, ya se nos pasó la hora, así que se los voy a presentar nomás. Ustedes van a leer van a terminar leyendo el PPT, ¿sí? Ya está colgado en la plataforma, así que ustedes van a continuar leyendo. ¿Ya? ¿Quiénes intervienen? Los expositores y el moderador, ¿no? En este caso, ¿quiénes eran los expositores? Eran 2 candidatos y habían 2 moderadores, ¿no? El expositor dice, ahí está nuestro expositor, ¿no? Emplea un lenguaje adecuado, utiliza un vocabulario amplio, impone sus puntos de vista, ¿no? Informado sobre el tema, utiliza garantías y respaldo. Luego, el moderador dice, mide los tiempos, formula preguntas, coordina, controla los turnos, mantiene el debate centrado en el tema, maneja el tema, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado, mis estimados estudiantes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Mis buenas noches. Pregunta, algo que ustedes... Sí. Mi disculpe, una consulta sobre acerca de antes que preguntó el debate informal. No sé si esta idea que yo tengo sería un debate informal, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un grupo de WhatsApp y pedimos, ¿no?, deliberar, debatir un tema, a veces creo que las malas interpretaciones de cómo uno da una respuesta puede llevar a ser un debate informal, ¿o me estoy equivocando? Una mala interpretación, si es parte de ya de, si ustedes han consensuado debatir sobre un tema y ya lo otro ya está consensuado, ¿no? Entonces, si yo no entiendo lo que usted dice, lo que uno de ellos está opinando, entonces ya eso es otra cosa. Ya, mis gracias. Eso es otra cosa, ¿ya? Ya no tiene pues la comprensión completa o el que ha escrito esa idea no ha utilizado la palabra adecuada como para que pueda entender el otro. ¿Sí? Nosotros cuando estamos hablando podemos aclarar, por eso dice el tiempo es real, o sea, podemos aclarar. Me pregunta y yo aclaro. En cambio, cuando estamos en el WhatsApp, estamos escribiendo, de repente mi texto que estoy enviando no utilizo las palabras adecuadas. Entonces, el que lo lee va a entender otra cosa. Entonces, eso no puede ser un debate tampoco, ¿no? No se puede dar un debate de esa manera. El debate es en tiempo real y debe ser directo entre personas, ¿no? Ahorita podemos hacer un debate porque estamos a través de este medio y eso es válido. Es como si estuviéramos en forma presencial, pero por escrito ya es otra cosa. Pues. Se puede dar, pero se corre el riesgo de la interpretación no adecuada. ¿Sí? Se corre ese riesgo. ¿Ya? A ver, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya nos despedimos. Profesora, soy Sheila. Un debate informal podría ser eso que se ve en televisión, por ejemplo, que ponen 2 figuras de 2 candidatos, ¿no? Y la gente empieza a defender cada uno su posición, le ponen un micrófono, no sé si habrá visto en televisión, a veces en las noticias, y lo hacen de manera bien informal, debe ser porque ponen un micrófono, ponen por decir un candidato y al otro, ¿no? En las fotos, las fotografías, y luego
cualquier persona del público sale a ver qué puede decir, sale uno, defiende su posición con respecto a un candidato y luego sale otro, no, pero que se empieza a hablar, ¿no? Empieza como, es como ya un juego, pero bastante informal, ¿no? ¿Podría ser eso, considerarse un debate informal? Eso pueda que sí, pueda que no, dependiendo, porque el debate es que, por ejemplo, cuando ponen esas dos personas, viene uno, opinas, pero no hay nadie quien le diga eso, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, o si estoy de acuerdo, no hay eso, ¿no? Entonces no se da el debate es cuando hay dos ideas que se empiezan a contraponer, ¿no? Dos ideas que están en juego, entonces hay un diálogo, ¿no? Entonces ese es un debate. Pero si solamente yo voy y opino y me retiro y viene otro y no, eso no podría ser. No, empiezan ellos a contrastar, empiezan ahí a hacer intercambio de opiniones, ¿no? A defender sus posiciones. Claro, por supuesto, si se da ese momento, porque sí he visto esos dos, pero viene uno, opina y se va. Viene otro, opina y se va. Pero sí, claro, hay unos sí, así, pero... Pero si hay ese encuentro, sí es un debate informal, pues, porque no está organizado. No hay reglas, ¿no? Claro, es así, espontáneo nomás, ¿no? Gracias, profesora. Exactamente. Ya, gracias, Sheila. Bueno, chicas y chicos, estimados estudiantes, hemos concluido la sesión de hoy día. Espero que nos sirva para nosotros y realmente lograr el desarrollo de esta competencia. En la siguiente sesión estaremos hablando de otra estrategia que nos ayuda a nosotros a desarrollar esta competencia oral, ¿sí? Buenas noches a todos, síganse cuidando y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Buenas noches, Miss Rina. Hasta la próxima. Buenas noches, Miss. Bendiciones. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Chao, compañeras. Buenas noches. Chao, Miss. Bendiciones. Hasta luego. Chao, Miss. Bendiciones. Chao, chicas. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Luego, Miss. Chao, compañeras.